los arqueólogos anhelan territorios inexplorados. Nada emociona más que los hallazgos de las civilizaciones antiguas. Por más de un siglo, Perú nos ha regalado tesoro tras tesoro. Es un gran país de extremos, desde selvas tropicales hasta el seco desierto de Atacama. Y en una de las regiones más remotas del norte yacía el reino más misterioso de Perú. Soy Diego Cooper, y como arqueólogo que se especializa en Sudamérica, siempre he estado fascinado por los secretos y misterios enterrados en estos paisajes impresionantes y prohibidos. La historia de este continente la han dominado los incas y los conquistadores españoles. Sin embargo, en este programa exploraré un pasado más antiguo y olvidado, viajando desde la costa hasta las nubes en búsqueda de una antigua civilización que era tan importante e impresionante como cualquiera en la Tierra. En el norte remoto de Perú, tal civilización prosperó por más de 500 años. Eran llamados los chachapoyas, que significa los habitantes de las nubes, y quienes eran es uno de los mayores misterios arqueológicos de toda América. En el 900 después de Cristo, en las cumbres de las montañas andinas vivieron los chachapoyas. Y los vestigios de la cultura chachapoya son de los más increíbles y menos entendidos de Sudamérica. Para ser honesto, los chachapoyas siguen siendo un misterio para nosotros. Lo único que tenemos para analizar son seductores fragmentos, tesoros y artefactos de selvas tropicales remotas. Tumbas que se encuentran en acantilados inalcanzables. Momias escondidas en cuevas. Y uno de los más impresionantes yacimientos arqueológicos en Sudamérica. ¿Cómo hizo una cultura tan compleja y avanzada para florecer en esta remota área de Perú por miles de años? Antes de aventurarme hacia las montañas, mi investigación sobre esta población enigmática comienza en la capital de Perú, Lima. Ninguna de las culturas indígenas en Sudamérica dejó registros escritos, por lo que los informes más antiguos corresponden a las crónicas de los conquistadores españoles. En 1683, un siglo después de que los españoles llegaran, el padre Pedro Calancha, uno de los primeros cronistas, se atrevió a entrar en territorio chachapoya y escribió que esta población era belicosa e indomable, herbolaria y hechicera. Y para el asombro de los europeos, también escribió que solo obedecían a un jefe durante tiempos de guerra, y no a uno en especial, sino al más valiente, proactivo y también osado. Hechiceros en los picos de las montañas, indígenas belicosos que sus caciques no controlaban. Por muy intrigantes que fueran las afirmaciones del conquistador, no hay mucha más información. Y los invasores españoles no siempre fueron testigos confiables. El problema es que solo un puñado de arqueólogos se ha atrevido a entrar en territorio chachapoya. Entonces, antes de dirigirme hacia los Andes, necesito una fuente confiable. Una de las pocas que ha estudiado a los misteriosos chachapoyas es Adriana von Hagen, así que me reuní con ella para tener información básica. Dime qué te atrajo de la región chachapoya, qué hallaste que era interesante de esta cultura. El hecho de que son muy poco conocidos. He estudiado la iconografía y el imaginario para saber qué pueden revelarnos sobre su cultura. Notarás que todos los yacimientos chachapoyas, casi todos, se ubican en la cima de las montañas. Eran conocidos como hechiceros, ya que usaban el conocimiento esotérico de hierbas amazónicas y drogas alucinógenas. Pocas partes de la región chachapoya se han cartografiado. ¿Qué tantos restos arqueológicos se han hallado?
5%, si acaso. Sí, tal vez. Bien. Puedo contar con una mano los yacimientos que se han excavado con propósitos científicos. Increíble. ¿Y es Sí, una región sí, inmensa? Inmensa. ¿Por qué consideras que los arqueólogos no han excavado más? En primer lugar, porque es remoto, por lo menos para nosotros y para nuestro concepto occidental de distancias remotas. Para la población precolombina, caminar por 2 semanas no era nada, pero para nosotros, incluso conducir por un día es demasiado. Perú es casi 5 veces el tamaño del Reino Unido. Los chachapoyas se encontraban al norte y al este de la cordillera de los Andes, en más de 24.600 kilómetros cuadrados de terreno muy difícil. Luego de un vuelo desde Lima y un viaje en carretera de 14 horas, finalmente llegué a lo que en la actualidad llaman la región Chachapoya. Al ver el paisaje épico por primera vez, me llama la atención que no es un lugar obvio para establecer una civilización. Los primeros humanos se abrieron paso desde Alaska a Norteamérica hace más de 14.000 años. En los siguientes 1.000 años viajaron al sur, a lo largo de la línea costera del Pacífico y dentro del interior del continente para colonizar y poblar Sudamérica. La cultura chachapoya surgió aproximadamente en el 900 después de Cristo y algunos arqueólogos creen que emigraron a estas desoladas montañas desde las regiones amazónicas más bajas. Sabemos que al llegar, construyeron casas en las cimas de las montañas y al final crecieron hasta alcanzar una población de 500.000. Gobernaron estas montañas y valles por 6 siglos. No obstante, la primera pregunta que me intriga sobre los chachapoyas es por qué se establecieron en esta región. Al oeste vemos los Andes, por miles de kilómetros la cordillera más alta de Sudamérica. Al este vemos la inmensa cuenca amazónica, y esta abarca una densa y también espesa selva tropical. Hoy se dice que la región de los chachapoyas parece estar rodeada de obstáculos. Es lo que dicen. Los arqueólogos no pueden quedarse solo con la primera impresión. Este es el río Utcubamba, uno de los ríos que atraviesa la región Chachapoya. Aunque nacen a 241 kilómetros de la costa pacífica y en contra de todo pronóstico, todos desembocan al este, pasan por la cuenca amazónica y desembocan en el Atlántico. Según la perspectiva moderna, el río podría parecer otro obstáculo que haría la vida antigua difícil. Sin embargo, por supuesto, es más fácil transportarse por agua que por la jungla o atravesando las montañas. Si los primeros chachapoyas hubieran poseído balsas o canoas, que es lo más probable, el río tendría un nuevo propósito, ya que se convertiría en la ruta principal que conectaba los Andes con la cuenca amazónica. Viajes que tomarían días a pie podrían completarse en solo horas por el río. A menor altitud hay un esbozo de la selva tropical y la conexión con la inmensa cuenca amazónica, el lugar de mayor diversidad biológica en la Tierra. A pesar de vivir en lo alto de las montañas, los chachapoyas podían comerciar con la población del Amazonas, lo que les garantizaba una increíble variedad de hierbas, medicinas, animales y plumas de aves exóticas. Los chachapoyas habían escogido un área ideal. Lo que parecía remoto en realidad sería el centro del comercio. Sus elevadas comunidades en la cima de la montaña podrían estar íntimamente conectadas con las personas de río abajo. Esto es cera de abeja, un producto típico del Alto Amazonas, y es justo el tipo de producto exótico que habrían comerciado en la cima de las montañas y más allá. Entonces, de lo que podemos tener certeza sobre los chachapoyas es que, al transportarse mediante los ríos, podían comerciar con las personas de río abajo en la cuenca amazónica. La gran mayoría de los productos que se adquirían de las regiones tropicales eran perecederos, pero existen vestigios de evidencia. En yacimientos chachapoyas se han hallado espectaculares tocados adornados con exóticas plumas de loros de la selva amazónica.
Los animales de las tierras bajas también se han encontrado momificados y preservados. Con una rica variedad de recursos tan cerca, parece que los chachapoyas prosperaron al transportar los bienes tropicales a lo alto de los Andes. Estas transacciones desarrollaron el conocimiento de los chachapoyas sobre medicina, hierbas, cacería y mitología. Pero no solo a eso se limitaban. Los Andes es la cordillera más larga que va del norte al sur del mundo. La cordillera parece un obstáculo intransitable entre el interior sudamericano y la costa pacífica. Al igual que los ríos, puede que la cordillera pareciera un inmenso obstáculo para los chachapoyas, pero de nuevo, no deberíamos confiarnos solo de las apariencias. Profundos cañones como este se han formado por siglos a lo largo del río Marañón, que representa las rutas más bajas de los Andes por miles de kilómetros en toda dirección. Estos valles fluviales son un embudo por donde pasaría el comercio. Los valles ofrecían una salida hacia la costa, al igual que los ríos abrían rutas comerciales al Amazonas río abajo. Y en los yacimientos chachapoyas a lo largo de la región se encuentran vestigios de ese antiguo comercio. Iré a la ciudad de Chachapoyas, la capital administrativa de la región. Aquí, el Ministerio de Cultura de Chachapoyas cuenta con una cantidad de tesoros escondidos. ¿Y pásame otra vez? Perfecto. Apilados en un depósito hay hallazgos de miles de kilómetros. Los restos momificados de una tumba chachapoya me permiten darle un vistazo. Esto es una llama. Y estas llamas eran muy importantes ya que tenían un papel crucial en la vida de los chachapoyas. Es evidente que no existían caballos en toda América antes de que llegaran los europeos. Las llamas no solo se usaban por su carne y su lana, sino que eran la principal bestia de carga. Podemos apreciar que hay una cuerda que rodea el lomo de la llama para sostener un paquete, aunque es una vasija tal como se ve y pareciera que esta cuerda representa una mochila, un bulto que tenía la llama en su lomo para cargar el producto desde las tierras bajas hasta las altas. Hermosa. Esta concha se encontró en la tumba de un guerrero chachapoya en esta región. A los lados vemos estas perforaciones e incluso adentro pueden verse los huecos dentro de la concha. ¿Pueden verlo? Es impresionante. En mi opinión parece una flauta, un instrumento musical. Esto provendría de unos 500 kilómetros de la costa ecuatoriana. Esto nos hace pensar en las rutas comerciales en la región Chachapoya, desde los sistemas fluviales a lo largo de los Andes hasta llegar al otro lado. Esta es una pequeña vaina que proviene del árbol de ayoyote, que es una semilla que solo se produce en las tierras bajas a altitudes de menos de 500 metros. Así que debió haber venido del Amazonas, pero es claro que esta vaina es funcional y fue usada como instrumento musical, amarrada con una cuerda, y se usaría para tintinear en muñecas y tobillos como la danza Morris en el Reino Unido. Qué bien. Pues a ustedes, gracias. Los productos no eran lo único que pasaba a través de las rutas comerciales. Con el comercio viene la comunicación y con la comunicación viene el conocimiento. Al caminar en un mercado local se resaltan los beneficios de un eficaz sistema de comercio. No tendrían que excavar sus propias minas para obtener metales. No tendrían que buscar por días en el Amazonas para obtener plantas exóticas. Lo que considero muy interesante es que estas rutas comerciales permitían el acceso a las últimas tecnologías, a plantas medicinales y, más importante, a nuevas ideas para influenciar la cultura. Al controlar rutas comerciales entre las culturas de la selva y los reinos de la costa, asimilaron ideas de ambas, hallaron nuevas técnicas artísticas y poseyeron recursos exóticos a su disposición.
Créanlo o no, los chachapoyas eran muy cosmopolitas. Como es usual con esta comunidad misteriosa, solo hay vestigios de su gran cultura. Hay pictogramas y pinturas en las laderas, instrumentos musicales y cerámicas. Y lo más llamativo de todo, sus hermosos textiles. La región Chachapoya siempre ha sido muy famosa por sus tejidos, pero por desgracia quedan muy pocos de estos textiles chachapoyas, pero los que hay nos dan un mayor conocimiento sobre las creencias y el imaginario de ellos. Me encanta su trabajo. ¿Qué significa esas imágenes acá? ¿Es un humano? Es como yo. Ah, ¿es usted? ¡Ay, qué bien! Las túnicas y mantas chachapoyas estaban estampadas de animales coloridos, serpientes y criaturas extrañas parecidas a las ranas. No sabemos lo suficiente para decir qué significaban estas imágenes, pero sí sugieren un rico y bien desarrollado sistema de creencias con influencia de las tierras bajas y altas. Se necesitarían décadas de trabajo para empezar a entender el imaginario y las atractivas pistas que provee la cultura chachapoya. Sin embargo, un artefacto que se encontró en un periodo posterior en yacimientos chachapoyas es un ejemplo de las complejidades de esta cultura, el quipú. El quipú es una pieza de cuerda codificada con información que, al parecer, la llevaban personas especiales, conocidas como los guardianes de quipús, y a menudo eran enterrados junto con los muertos. Hay solo poco más de 600 objetos como este en el mundo, incluyendo esta asombrosa colección en el Museo de Leimebamba. Los quipús todavía son uno de los grandes misterios no resueltos de la arqueología moderna. La gente, al visitar un museo en Sudamérica, lo primero que le atrae son los objetos de oro brillantes y relucientes. Pero la realidad es que en una esquina polvorienta se encuentran estas piezas de cuerda, los quipús. Son extraordinarios. En quechua, el lenguaje inca, quipú significa nudo. Estos misteriosos objetos se consideraron inicialmente como un tipo de ábaco sudamericano, pero estudios recientes sugieren que son mucho más sofisticados que eso. Si pensamos en nuestro idioma, contamos con 27 letras, lo que nos provee de 27 variables. Por ende, puede existir una infinidad de combinaciones de esas letras. Por esto, si nos guiamos por la idea de buscar las variables y las formas en las que la información puede registrarse, podemos examinar ahora los quipús. Vemos que hay una cuerda principal con 3 diferentes cuerdas. Cada una de esas cuerdas puede poseer una distancia distinta de la cuerda principal. Además, cada una de las otras puede tener una longitud distinta. Diversos nudos ubicados en sus diferentes longitudes. Incluso los nudos cuentan con una cantidad de formas distintas, de un nudo simple a uno doble, e incluso hasta 10 nudos atados a la misma cuerda. Poseen colores y cordeles distintos, y se nota que hay niveles de información codificada. Al principio se pensó que era una serie de números, pero ahora sabemos que codificados en estos quipús hay leyendas, mitos y narrativas de los que los fabricaron. Si, como sospechamos, los quipús contienen narrativas, el significado es enorme. Implica que los chachapoyas y los incas, quienes también usaron los quipús, poseían un sistema tridimensional para registrar historias. Escondidos en los nudos podría hallarse la clave para revelar cientos de secretos. Aún queda bastante por entender sobre los quipús, pero por ahora solo podemos mirarlos maravillados.
Sabemos que los chachapoyas eran comerciantes y que asimilaron las influencias de las regiones aledañas. Pero si su sustento dependía del río, ¿por qué asentarse en las cimas de las montañas menos accesibles? Me reuní con Klaus Koschmeider, un arqueólogo alemán que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando los orígenes de los chachapoyas. ¿Qué era lo que distinguía a los complejos residenciales de los chachapoyas? Los complejos residenciales se hallaban en las cimas de las montañas, mientras que los centros ceremoniales estaban en las cuestas de las colinas. ¿Por qué crees que se asentaron en las cimas de las montañas? La razón principal es que los asentamientos se encontraban al nivel de los campos de cultivos. Cultivaban maíz y también papas, que se dan a una mayor altura. En los Andes, diferentes altitudes proveen distintos microclimas donde se cultivan diferentes productos. Por ende, en la altitud exacta para cultivar, los habitantes de las nubes construyeron sus impresionantes aldeas. Los asentamientos pueden decirnos bastante. La arquitectura y forma de las edificaciones nos proveen de valiosa información acerca de cómo vivieron los chachapoyas. Es genial estar en una de estas estructuras. ¿Qué es lo que distingue a la arquitectura chachapoya? Las estructuras chachapoyas son redondas y cuentan con una decoración en forma de frisos, en su mayoría en zigzag, que es un diseño universal de los chachapoyas. Al ver bien esta estructura, noto las aberturas para vigas en las paredes. ¿Qué rol cumplen en esta estructura? Las aberturas para vigas se hicieron probablemente para añadir un segundo piso a la casa. Pero diferentes pisos en una casa es muy inusual en Sudamérica. En mi opinión, se ve como un gran edificio, una gran estructura para... Sí. Esta estructura no es habitable, sino para ceremonias. Por ello, dentro de estas, se practicaban rituales y bailes. Quedé impresionado al ver una estructura de 2 pisos de 600 años en Sudamérica. Es casi inaudito. Me asombra lo sofisticadas que son estas estructuras. Esta fue reconstruida. Revela que los chachapoyas no solo eran comerciantes exitosos, sino también talentosos arquitectos. Sin embargo, el asentamiento plantea más preguntas que respuestas. Klaus habló sobre edificaciones ceremoniales, pero no se sabe con precisión qué tipo de ceremonias practicaban ellos. No obstante, sí se conoce de rituales funerarios que pueden proveernos de vasta información. Quiero ver con mis propios ojos los elaborados entierros. Así que estoy conduciendo lejos del camino transitado, más allá de la red de carreteras donde permanecen los restos de los habitantes de las nubes. Me llamo Diego. Soy Eiren. Egren. Eiren, se llama loco. Sí. ¿Se le llama loco? Sí. Este es mi caballo y me dice que se llama Loco, lo que me da un poco de miedo. Bien. Es una linda montura de tela y los estribos están hechos de viejos neumáticos. Estoy listo para ir al valle. Loco y los otros caballos nos llevarán en nuestra expedición montaña arriba para ver los imponentes acantilados de la Petaca. Es un terreno fuerte y arduo, pero los arqueólogos nunca deberían quejarse, porque es lo remoto de estos yacimientos lo que los ha protegido de cazatesoros y saqueadores que son una constante amenaza en esta región.
Maxo. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me encantó. Bienvenido. Sí. Este lugar es una locura. Acabo de bajar de la cima para verme con Máximo, que es uno de los mejores alpinistas de Perú. La razón por la que necesito la sabiduría del alpinismo es porque estoy aquí para ver por mí mismo las tumbas y acantilados de los habitantes de las nubes. Estos grandes acantilados en el remoto lugar de la Petaca son una verdadera necrópolis. Una ciudad cementerio de los chachapoyas. Nunca pensé que estaría parado al borde de una montaña. Y bajar, eso me aterra. Esto es un largo camino abajo. Bien. Estando en este punto, apreciamos la vista. Puedo escuchar el chirrido de la cuerda en la caliza mientras bajo. Esto me asusta. Es una bajada de 300 metros desde la cima hasta el final del acantilado. E incluso con alpinistas expertos y los mejores equipos, es un descenso atemorizante. No obstante, asombrosamente, hace siglos los antiguos habitantes de las nubes no solo escalaban al subir y bajar por estos acantilados de caliza con los muertos, sino que construyeron en ellos. Pueden verse señales de paredes chachapoyas aquí en esta roca. Llegaron hasta aquí e hicieron paredes en esta fachada de piedra. Estos acantilados derruidos de caliza están llenos de cuevas y los chachapoyas las transformaron en lo que se cree que son nichos. Y lo más asombroso de todo es que algunos aún permanecen aquí. ¿Cómo llegaron los chachapoyas hasta aquí? Es completamente impactante. Detrás de la cuerda, detrás de mí, puede ver que hay nichos chachapoyas que están intactos. Los huesos de esta antigua civilización se asoman a través de todo el acantilado, junto con algunos nidos de buitres. Pero la verdadera revelación está dentro de estas tumbas. Bien. Genial. Estoy dentro de la cueva. Es una cueva natural, pero al extremo puede verse que los chachapoyas erigieron paredes, lo que incrementó el tamaño de esta. Todavía estoy a 100 metros de altura. Y no puedo imaginarme que tantas personas vivieron aquí por 500 años. Oh, wow. Fue un gran descenso. Estas tumbas inaccesibles son conocidas como chulpas, y es un gran privilegio estar dentro de una. La cueva está llena de pequeños rincones, y voy a tener que escalar esta pared y ver adentro, ya que veo un pequeño agujero. Dentro de este nicho hay un esqueleto humano que todavía está completo, intacto. Todos sus huesos están en la posición correcta y puede apreciarse que fue envuelto en un tipo de túnica o sudario, que es bastante espectacular. Esta cueva es de las muchas en la colmena de tumbas del acantilado de la Petaca, y todos los restos parecen haber sido colocados de forma cuidadosa y ceremonial. ¡Wow! Bien, tendré que tener mucho cuidado, porque hay huesos en el piso. Si miran aquí, pueden notar que hay algunos restos de los chachapoyas. Nunca había visto algo así. Por la forma en que están acomodados, pienso que quizá le removieron la carne antes de estar aquí. Por cómo los cráneos y los huesos largos están dispuestos, parece tener una posición particular en cuanto a cómo se colocaron aquí. Debieron estar por lo menos unos 500 años. Podemos apreciar una variedad de huesos largos, cráneos, articulaciones
Es increíble ver cómo está todo. Algunas de las chulpas contienen solo un cuerpo, otras varios, posiblemente familias. Aquí podemos ver algunos de sus dientes en la mandíbula inferior, y por el desgaste de los dientes se trata de una persona muy vieja, ya que los dientes se han desgastado mucho. Es increíble que haya este tipo de preservación en estas cuevas. Es solo cuando se ve la intención y el esfuerzo que se llevó a cabo para colocar los restos aquí protegidos de los elementos que se comprende lo importante que era para los chachapoyas cuidar a los muertos. Hay algo escalofriante acerca de esta tumba, ya que este es un lugar donde claramente ellos querían mantener vivas sus memorias. Venían aquí una y otra vez debido a que hay docenas de enterrados solo en esta cueva. El hecho de que haya sido abandonada y desolada y que seamos los primeros en visitarla en mucho tiempo, me parece que es algo muy conmovedor. Podría pensarse que colocar a los muertos en un sitio tan inaccesible en lo alto de los acantilados significaba dejarlos solos. Sin embargo, algunas de las rocas de adentro se han erosionado suavemente, lo que sugiere visitas frecuentes a este sitio. Encontrar arqueología como esta en contexto es crucial, ya que si se desea interpretar y entender lo que hacían los chachapoyas, debe verse justo así, exactamente como lo dejaron. No tocaré ninguno de los huesos porque quiero dejarlo justo como los encontré. Algún día espero que los arqueólogos lleguen y puedan excavar esta cueva de forma apropiada. Quizá una gran investigación descubra cómo los chachapoyas subieron hasta aquí en primer lugar. Veo vigas misteriosas que sobresalen del acantilado, y ya sabemos que eran talentosos para la construcción. Pero nadie todavía sabe cómo explicar cómo escalaron estas peligrosas alturas tan frecuentemente. Incluso con cuerdas y cascos, supe que podía ser muy peligroso. Sin embargo, tan interesante como esa interrogante, la pregunta real es ¿qué rol desempeñaron los muertos en la cultura? ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo para enterrarlos y visitarlos tan a menudo? Hallar una respuesta no es fácil, pero una tumba diferente deja una pista, aunque contaminada por historia reciente. Los yacimientos son difíciles de hallar. Es usual que deba subirse hasta la cima para encontrarlos. Sin embargo, cada vez están siendo más vulnerables. En 1996, algunos ganaderos caminaban por un valle como este cuando vieron un árbol caído de un lado. Detrás de este había una pequeña entrada. Con curiosidad se adentraron y hallaron 200 momias allí. El yacimiento se llamó Laguna de los Cóndores. A diferencia de los acantilados en la Petaca, los cuerpos en la Laguna de los Cóndores fueron momificados cuidadosamente. Eran momias que databan de un periodo posterior, cuando la cultura chachapoya coincidió con la inca. Había adultos, bebés y animales momificados. Fue un gran descubrimiento, pero los ganaderos comenzaron a registrar los cuerpos, buscando tesoros. El rumor se esparció y en días, turistas y saqueadores de tumbas caminaron por uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de América. Luego de 10 días de caos, la primera arqueóloga en el yacimiento fue Sonia Guillén. Al entender la importancia del descubrimiento y buscando preservar sus restos, Sonia recolectó los artefactos y las momias y los rescató para el museo en Leimebamba. La impresionante preservación de estas momias nos acerca a entender por qué los muertos significaban tanto para los vivos. Y podría proveernos de mayor información sobre los últimos días de los chachapoyas. Ah, vaya. Mira eso. Esta persona tenía tuberculosis. Era un individuo muy joven y es probable que haya muerto por una complicación en su enfermedad. Hay más de 200 momias aquí en la reserva técnica del museo. Y al examinarlas, Sonia, junto con su equipo, ha llegado lo más lejos posible para entender las creencias de los chachapoyas. Podemos entender al individuo, los últimos acontecimientos
antes de que se llevara al sujeto a su último lugar de entierro, y al analizarlos uno por uno aprendemos sobre toda la población. La mayoría de las momias no se ha estudiado científicamente. Hoy estamos desenvolviendo esta momia por primera vez. De los rayos X, Sonia pudo saber que dentro del sudario estaba un joven que al parecer murió de tuberculosis. Fue momificado y dejado en una tumba hace 500 años. Y nadie lo había visto desde entonces. Hasta ahora. Y aquí lo vemos. Me impresiona cada vez que vemos a estos individuos, siempre hay algo nuevo. Este es el primer individuo, el primero de todos que vemos, cuya orejera está justo en su lugar. ¿Lo ve? Cielos, ¿y de qué material está hecha? Madera. Entonces se pondría alrededor del lóbulo de la oreja y sería como un adorno. Sí, de hecho en la actualidad está de moda, ¿cierto? La arqueología forense es metódica y gradual. Así que cada hallazgo, cada detalle, incluso un gran arete, aclara más sobre los chachapoyas. Mira, que las manos están alrededor de su cara y a propósito las ataron así, con los dedos y las muñecas alrededor. ¿Por qué crees que fueron atados de esa manera? Lamento si sueno muy simplista, pero creo que era la mejor forma para colocarlos. Hacían un tipo de paquete para poderlos transportar fácilmente de un lugar a otro a pie. Aquí, como en los acantilados, los chachapoyas muertos no los dejaron para que descansaran en paz. Los arqueólogos creen que los vivos los visitaban, los volvían a envolver y transportaban desde las tumbas para exhibirlos. ¿Qué podemos deducir de su actitud hacia los muertos? Cuando ves el esfuerzo que hicieron para crear estas momias, ¿crees que es porque querían mantenerlos con vida, preservar su memoria y tener ese tipo de conexión con los muertos? Por supuesto, ya que en esos tiempos, ¿qué otra cosa permitía mantener vivos los recuerdos? Era para mantener a los individuos cerca, y ten presente que eran los ancestros los que definían los derechos sobre los territorios. Por ende, era importante mostrarles a los demás que los ancestros los acompañaban para ayudarlos a reclamar un territorio que les pertenecía. El esfuerzo de la momificación, de escalar arriesgados acantilados con los muertos, no era solo para recordar a quienes amaban, sino que era un ritual que ayudó a que los chachapoyas se arraigaran en sus tierras. Al analizar las momias por tantos años, ¿cuáles son las claves de lo que has aprendido? Cuando desenvuelvo el sudario de una momia y me le acerco con todo este contexto, no puedo evitar reflejar mis emociones y sentir esa conexión como humanos. Y es también una de las cosas que queremos presentarle al público, que no solamente son algo que da miedo, sino que en realidad son seres que se asemejan a adultos, jóvenes, y cómo los trató su sociedad, con respeto, con dolor o con cuidado, con emociones que podrían reconstruirse y con las que uno podría conectarse. Las momias de la Laguna de los Cóndores nos dan un importante vistazo sobre la actitud de ellos con respecto a la vida y a la muerte. Exhibir a ancestros fallecidos parece que se realizó por identidad y arraigo. No obstante, la cultura funeraria de los chachapoyas revela más que eso. Al igual que momificaciones, construyeron sarcófagos para exhibir a sus muertos. Y lo que estas estructuras no poseen es tan importante como lo que sí tienen. La forma en que enterraban a sus muertos es una de las mejores maneras para identificar jerarquías. Lo que es interesante es que parecen ser igualitarios. Hay cientos de sarcófagos así, con hombres, mujeres y niños enterrados adentro. No obstante, es importante recalcar que no hay cementerios para élites. A diferencia de otras culturas antiguas, no existen representaciones de servidumbre o figuras reales veneradas. En cambio, los independientes chachapoyas representaron a diferentes individuos de forma igualitaria.
He excavado muchas tumbas en varios lugares, pero nunca he visto un cementerio como este. Los chachapoyas construyeron estos sarcófagos en formas antropomórficas. Cuentan con piedras a su alrededor que sostienen la arcilla y la paja de la base. Lo que me gusta es que todos están estandarizados, cuentan con caras y narices distintivas y rostros planos, pero cada una, a pesar de tener una forma estándar, se hizo de forma única. Aquí podemos observar la decoración. Lo que se ve es un patrón decorativo hecho de una pasta de hierro oxidado, lo que le da el color rojo. Me gusta porque cuentan con bandas decorativas únicas que representan a un miembro de la familia en particular. Estos extraños sarcófagos parecen fantasmas en el paisaje. No se ha llevado a cabo suficiente investigación arqueológica para saber a quién conmemoraban, lo que no es sorprendente debido a lo difícil que son de acceder. De hecho, algunas de estas intrigantes estatuas de arcilla y paja pareciera que la naturaleza las protegiera. Solo aquí hay 9 sarcófagos chachapoyas. De verdad quisiera verlos de cerca, pero el que está a la derecha, adentro, posee un nido de abejas asesinas. Estas abejas han asesinado a unas cuantas personas en el valle, así que no hay forma de que me les acerque. Para ver más evidencia sobre esta asombrosa falta de jerarquía, hay que esforzarse. Los yacimientos siempre están cubiertos de cosas que pinchan y pellizcan. Por esto es bueno cargar con un machete. Además, es divertido. ¡Au! Tengo una espina. Esta espina... Oh. Está muy profunda, debo ser cuidadoso. Atravesó desde aquí hasta allá. Bien, necesitaré las pinzas. Me dolió. Ya no quiero pincharme más. Sí. Ya está. ¡Listo! Es doloroso. Bien, a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Genial. Aquí está la pequeña. Es momento de la venganza. Como deben ser los reinos perdidos, es usual que la arquitectura chachapoya esté escondida bajo vegetación que ha crecido por siglos, así que solo podemos darle un vistazo desde la vegetación. Vale la pena adentrarme hacia las colinas para conocer a Peter Lerchi. Originalmente de Alemania, Peter es un antropólogo que ha vivido en esta región por 32 años. Hasta ahora nadie conoce a los chachapoyas como los conoce Peter. De hecho, se considera a sí mismo peruano y una vez fue alcalde de la ciudad de Chachapoyas. Y pudo acercarme a uno de los muchos asentamientos escondidos de los chachapoyas. ¿Cómo se llama este yacimiento? Su nombre es Yalape. Yalape. Así es, Yalape. Se refiere al centro de la población chachapoya. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? Este es el centro ceremonial de Yalape. Esta es una pared de 6 metros de alto, justo en el borde del acantilado. Debería verse a kilómetros. Querían exhibirlo. Sí, es un aspecto ideológico para denotar su presencia. Demuestran que no se escondían. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué significan estos frisos en particular? Este es un friso en zigzag que simboliza a la serpiente. Y con los fechados más antiguos que tenemos son de alrededor del siglo VI, o sea, 500 después de Cristo, pero sospechamos de que la ocupación comienza antes, quizás en el 400 después de Cristo ya el sitio comienza a crecer. Alfredo cree que el sitio fue ocupado por más de 1000 años, aunque se desconoce si las primeras personas aquí fueron chachapoyas o una cultura más antigua. Cuelap es 500 años más viejo que el famoso Machu Picchu, y es intrigante tanto en su construcción como en su propósito.
A primera vista, la estructura ciertamente parece defensiva. Es increíble el sitio aquí de Cuelap. Para usted, ¿piensas que es una fortaleza? Aunque muchas personas piensan de que es una fortaleza por la dimensión de sus murallas, por el control de los accesos, pero de acuerdo a nuestras excavaciones, nuestras investigaciones, es muy difícil defender el monumento desde esta gran muralla porque, en primer lugar, casi todas las estructuras están sobre la muralla. O sea, no crea un espacio que permita desde arriba defender el sitio. Es imposible. Hay secretos escondidos dentro de las paredes que sugieren que el sitio significó mucho más que solo un fuerte. Yo creo que este es un centro sagrado por excelencia. Cuando las comunidades que vienen de fuera a construir llegan al lugar, no solamente vienen con ofrendas, con comida, con mucha bebida y hacen mucha fiesta para construir, sino que también traen parte de los huesos de sus ancestros y los deben haber traído en bolsas, en tejidos y luego colocados en diferentes lugares. Este monumento es en realidad un inmenso cementerio. La gran muralla externa está completamente llena de entierros secundarios. En la actualidad, Cuelap es un lugar remoto, en la cima de la montaña, rodeada por un hermoso pero vacío paisaje. No obstante, los arqueólogos estiman que hace miles de años, aproximadamente 3.000 personas se apiñaban en esta increíble ciudadela. A diferencia de vivir en la periferia, Cuelap y los chachapoyas, quienes vivieron aquí, estaban en el centro de la vida antigua. Entonces tenemos esta idea de una cultura bien definido y bien sabido del área de parte grande de Sudamérica. Es una de las culturas más importantes de esta región, en la Amazonía, en los Andes nororientales, que dieron como consecuencia uno de los monumentos arqueológicos, arquitectónicos, más espectaculares de toda América. No obstante, el mundo chachapoya estaba bajo amenaza, ya que estaba en ascenso un nuevo poder en las montañas del sur. Hoy es un imán para turistas, pero en 1430, Machu Picchu y la capital cercana de Cusco eran el hogar de la realeza inca, que partieron para conquistar el norte de Perú. Lo que los romanos fueron para Europa, lo fueron los incas para Sudamérica. En su mayor extensión, su imperio abarcaba desde Ecuador hasta Argentina. Para la década de 1470, los incas alcanzaron las montañas orientales de los Andes, la tierra de los habitantes de las nubes. Construyeron vías de conquista como esta. Erigieron fuertes por toda la tierra. El poderoso imperio inca envió a su emisario a los chachapoyas para que se rindieran o se enfrentaran a la guerra. Y respondieron que preferían morir defendiendo su libertad. Por encima de todo, los incas codiciaban las apreciadas rutas comerciales de los chachapoyas. El acceso al Amazonas lo era todo. No obstante, los soldados incas tuvieron problemas para aplastar a los chachapoyas, ya que se rebelaron y tuvieron que conquistarlos 2 veces. Los chachapoyas pagaron un alto precio por su resistencia. El imperio inca contaba con una política llamada mitmaes. Los conquistados serían dispersados muy lejos. Los desplazarían forzosamente de su territorio a partes remotas del imperio inca. Los chachapoyas fueron esparcidos y quebrantados, enviados a lo que ahora es Ecuador y a las costas del lago Titicaca, donde hasta ahora hay una ciudad llamada Chachapoyas. Algunos estimados sugieren que la mitad de la población vivió en el exilio y muchos otros fueron asesinados. Solo pocos chachapoyas permanecieron en su territorio. Algo que sabemos de los chachapoyas es que cuidaban de sus muertos como un ritual. Sin embargo, hace pocos años aquí en Cuelap se exhumaron 200 esqueletos, hallados donde cayeron. No hay evidencia del ritual fúnebre que hemos visto en otras partes, lo que significa que fue un fin violento.
Los esqueletos eran de todas las edades y de ambos sexos, y asimismo se hallaron utensilios y herramientas cotidianas, lo que sugiere que quizás se trató más de una masacre que de una batalla. Parece probable que los 200 esqueletos se trataran de los últimos chachapoyas en Cuelap. Los incas gobernaron sobre el remanente chachapoya hasta que el Nuevo Mundo cambió para siempre, con la llegada de los saqueadores europeos. Para la época en la que llegaron españoles a esta parte, en 1535, pudieron aprovecharse del resentimiento de los chachapoyas en contra de los opresores incas y los persuadieron de unírseles en la lucha contra ellos. Conocer a los europeos fue fatal para la cultura chachapoya. Los invasores españoles trajeron consigo misioneros que llegaron con un celo evangelista para convertir a la población indígena. Y peor fue la viruela, el sarampión y la difteria que se propagó a los chachapoyas en los siguientes años. A solo 2 siglos de la llegada de los españoles, el 90% del remanente chachapoya había muerto. Ahora el reino de los habitantes de las nubes solo posee nubes. Los chachapoyas desaparecieron. El bosque nublado del que provenían creció sobre sus estructuras, se las tragó y ahora permanecen desapercibidas. En la actualidad, es cierto que en un lugar más allá hay muchas más tumbas, ciudades y monumentos chachapoyas, escondidos en esta inmensa y hermosa región. Al bajar de los Andes y regresar a Lima, me di cuenta del gran reto que es entender a los chachapoyas. Los fragmentos que vimos son solo el comienzo y podrían pasar décadas antes de en realidad descubrir su historia. No obstante, incluso este panorama parcial que tenemos hoy resuena en este gran continente. Redescubrir los reinos perdidos de Sudamérica no es solo académico. La historia comprende las historias que nos contamos, y así como las increíbles momias, las chulpas y el fuerte de Cuelap comienzan a revelar sus secretos, hay un gran sentido de orgullo en Perú. Y son un gran recordatorio de que las culturas sudamericanas prosperaron mucho antes de que llegaran los europeos.